One Punch Man. Es una obra que comenzó siendo un webcomic de acción y comedia en el año 2009. Teniendo la emisión en formato de anime de su temporada 1 en el año 2015, y la de la segunda temporada en el año 2019. Ideado por el dibujante, bajo el seudónimo One, y el mangaka oficial de este Yusuke Murata. Esta gran obra nos ha dado grandes momentos a lo largo de su historia, la cual, pese a tener relativamente pocos episodios animados a lo largo de toda la franquicia, son suficientes para el argumento que maneja de manera central. Pues esta serie no nos muestra el crecimiento físico del protagonista desde el inicio, como usualmente suele pasar con los animes del mismo género, sino más bien, todo lo contrario. Pues nos presenta las aventuras de un héroe, llamado a sí mismo como Saitama, el sujeto más poderoso de todo su universo. En un mundo con muy frecuentes apariciones y ataques de Kaijins que tratan de sumergir a toda la humanidad en la miseria, existe una asociación de héroes que se encargan de lidiar con este peligro latente. Las aventuras narradas van un poco más allá de combates feroces entre ambos bandos, pues en la segunda temporada se incluye un nuevo personaje que, a pesar de no ser el protagonista de toda la obra, es quien sostiene la trama principal de dicha temporada. Podríamos estar hablando por muchos más minutos de todos los personajes, ya sean los héroes o los monstruos u otros que no se incluyen en ninguno de estos bandos, pero el tema del presente video no es ese. En esta oportunidad, nos enfocaremos en el real protagonista de la obra, del héroe que siempre lo será por mero pasatiempo. A diferencia de los integrantes de la asociación antes mencionada, que lo toman como un trabajo a pago. La serie, dentro de toda su ficción, tiene un toque realista en el desarrollo de los personajes, con respecto a la crudeza de una sociedad continuamente temerosa por el peligro y al mismo tiempo confiada de quienes los rescaten. El verdadero sentido de la justicia y el heroísmo se refleja en algunos, y su antítesis, ramas como el egoísmo, la envidia o el clasismo para sobrevivir, donde la frase "solo el más fuerte sobrevive" se aplica en su casi máxima expresión. Para gran fortuna de la raza humana y del equilibrio pacífico, el más fuerte de ese universo resulta ser otro ser humano, de aspecto común y corriente, pero de gran corazón y un sentido de justicia y humildad quizás tan grande como su enorme fuerza, que pasa los días aburrido de no encontrar una meta clara luego de convertirse en el mejor. Esta clase de protagonistas no necesitan ser todo el tiempo el centro de atención, pues de hecho, él odia esto, pues en palabras de este, él no se hizo héroe para complacer o ganarse la aceptación de la gente, simplemente lo hizo porque quiso, porque fue su sueño desde pequeño. Hola, oyentes y espectadores, aquí su servidor, Angulo Adjot, con un nuevo video. Sin explayarme más en la introducción, les presento mi top 5 de mejores momentos de Saitama, el calvo con capa. Número 5. Fantasía. Comenzando este top, y abriendo las puertas del conteo regresivo, nos encontramos este momento, ubicado en el primer episodio de la primera temporada. Al comienzo de las aventuras e interacciones más importantes de su carrera. Un sueño, un deseo, quizás su anhelo más querido después de convertirse en un héroe extremadamente fuerte. Enfrentarse a una amenaza digna de su poder. ¿Quién lo diría? Aquella oportunidad tocaría literalmente a la puerta, destruyendo su casa, buscándolo solo a él. Después de mucho tiempo de lidiar con monstruos que acababa de un golpe, un peligro real lo atacaba en un estado vulnerable. Sangre. Era cierto, unas escasas gotas de su líquido vital goteaban desde arriba de su ceja. Una criatura lo había empujado de un potente puñetazo, y ahora estaba delante suyo. Nuestro héroe calvo preguntaba la identidad de su agresor, y este último respondía que eran los habitantes de las profundidades. Al mismo tiempo que más como esa criatura salían del suelo, dando veracidad a sus palabras. Estos seres le comunicaban al calvo héroe que ya habían acabado con gran parte de la raza humana. Ambos bandos se sorprendían del poder del otro. Y entonces comenzó la feroz pelea. Saitama no podía estar más contento y emocionado. Triste choque con la realidad. Su despertador sonó, todo había sido una ilusión. Solo mera fantasía. Esto le restó impacto a la escena en totalidad.
Pero por la satisfacción del momento del protagonista, decidí que este momento al menos estuviera en el top, aunque sea en el puesto más bajo. Número 5. Número 4. Su ciudad. Y toda la trama de un episodio, el problema central. Ubicándonos en el episodio 7 de la primera temporada. Una fuerza proveniente del exterior del planeta. Los sistemas terrestres no pudieron predecir esta tragedia con la prudente anticipación. Los tomó verdaderamente por sorpresa. Una ciudad muy grande y los alrededores en peligro inminente de extinción por obra del meteoro. La asociación de héroes alertó a sus mejores hombres, los clase S, pero al final solo asistieron 3. Quedaban muy pocos minutos para el desastre. En palabras de uno de estos 3 héroes, era demasiado tarde para evacuar a todos los habitantes de aquella enorme ciudad, tan solo quedaba la opción de destruir la gigantesca roca. Todos los espectadores de aquella terrorífica escena estaban al pendiente, pues podían observar claramente la causa de su posible muerte. Por más que el héroe conocido como el Cyborg demoníaco lo intentase, aún con su cañón cargado al máximo de su energía total, fue inútil. Tan solo consiguió estar completamente exhausto, inerte en el suelo. Fue entonces que apareció nuestro querido calvo con capa, como el héroe que su reciente discípulo, Genos, siempre quiso ser, un tipo con el poder suficiente para proteger. Un potente salto, que destruyó la superficie del techo donde se encontraban. Cargando el decisivo puñetazo, Saitama lo consiguió, logró salvar a los habitantes de Ciudad Z de la extinción. Logró defender su ciudad. Decidí colocarlo en este puesto, pues, si bien fue un acto heroico, no fue el mejor de todos. Además, no fue capaz de cumplir su cometido en su totalidad, es decir, no destruyó el meteoro por completo. Lo cual provocó dejar a Ciudad Z en ruinas, aunque consiguió que no hubiese ningún herido. Se le debe dar mérito a esto, además de que salvó los alrededores de dicha ciudad. Y aunque la escena posterior a esta, es decir, la de los hermanos Tanktop y la gente abucheando a Saitama fue realmente penosa, fue de gran utilidad para descubrir un poco más de la psicología del personaje. Y más con la reflexión de Genos. Un momento memorable, sin duda. Número 4. Número 3. Origen. En este puesto, nos encontramos con otro fragmento ubicado en el episodio 1 de la primera temporada. Nos transportan a un curioso flashback, remontándonos 3 años en el pasado. El origen de su carrera espiritual. Irónico. El mismo día que se quedó desempleado, en el camino, se topó con un Kaijin de baja categoría allí mismo, este lo amenazó burlonamente, pero desistió al percatarse de la frialdad emanante de su mirada producto de su misma desgracia, además, aquel monstruo estaba en busca de una presa específica. Siguiendo su camino, Saitama se encuentra con la ansiada presa del Kaijin, un niño de barbilla peculiar. Sabía que si el monstruo lo encontraba, aquel infante estaría muerto, sintió preocupación, pero el egoísmo fue su emoción consciente en ese momento. Decidió marcharse. Pero no. En ese preciso instante, el mencionado Kaijin volvió a aparecer, esta vez visualizando completamente al mocoso. Estaba preparado para matarlo de un ataque. Fue entonces cuando el instinto de heroísmo de nuestro protagonista despertó de manera inconsciente, abalanzándose, empujando al niño y salvándolo del ataque mortal de su agresor. El monstruo estaba confundido, el mismo sujeto que decía que ya nada le importaba, ahora arriesgaba su vida para proteger al niñato. El joven muchacho estaba dispuesto a luchar contra el Kaijin, a pesar de haber recibido 3 contundentes golpes de sus firmes tenazas, él se levantaba, aún con la cabeza sangrante. Armado únicamente con su corbata, se levantaba por tercera vez. Utilizando su complexión atlética y un certero movimiento, logró eludir un ataque del enemigo, para luego contraatacar, enfocándose en el ojo del monstruo, su punto más vulnerable. Lo había logrado, había derrotado al monstruo y salvado una vida. La mirada fría de un inicio, ahora emanaba fuego, adrenalina y agotamiento. Fue el despertar de su anhelo infantil. El convertirse en superhéroe era lo que más lo llenaba después de todo.
El origen de la determinación de este gran héroe. Desencadenando el riguroso régimen de entrenamiento personal al que se sometió. Ya saben, la conocida escena del secreto de su poder. Un momento clave, no solo para Saitama, sino para el futuro de la serie. Pues, curiosamente, el niño que salvó, resultó ser el nieto del posterior fundador de la mencionada Asociación de Héroes. Esto dicho por Genos en una conversación casual con Saitama. Así que, por la trascendencia que tuvo este momento, inclusive en la memoria del mismo personaje, pues fue su propio origen, es que coloca a este momento en un puesto relativamente alto, llevándose la medalla de bronce en mi top. Número 2. Héroe. ¿Qué significa ser un héroe de hechos? ¿Acaso existe algún héroe capaz de destruir a cualquier monstruo, sin importar cuán fuerte sea? Un tipo desinteresado que solo se satisface de salvar al indefenso. Sin duda, un momento cargado de emoción. La única escena de este top donde no fue necesaria demasiada acción para mostrar la epicidad. Siendo pocos los momentos completos de Saitama en la segunda temporada, sin duda, se rescata esta. Para digerirlo mejor hay que entrar en contexto, explicando primero quién es Suiryu. Ganador por 4 veces consecutivas del gran torneo de Superlucha, decidió volver a su participación luego de 3 años inactivo. En el presente torneo, también participó Saitama, aunque suplantando una identidad ajena, logrando llegar ambos a la final con poco esfuerzo. Una batalla activa por parte de Suiryu, pero que se recuerda más por el diálogo breve que tuvieron. Aquí se demostró la personalidad verdadera de dicho personaje, alguien que absolutamente odia perder, alguien arrogante que desea aplastar a su oponente aún yendo en contra de las reglas del torneo. Saitama lo deja fuera de combate. El héroe tan solo pierde porque se descubrió su identidad falsa. Tal como sea, Suiryu fue condecorado como el campeón de dicho torneo. Durante la premiación, un Kaijin de nivel desastre dragón interrumpió la celebración, acorralando a los luchadores y sembrando el pánico en el estadio. Se trataba del mismo monstruo que había derrotado a Genos de un solo golpe, y aunque haya sido sorpresivo, la brutalidad y certeza del golpe es un mérito que no se quita. De cualquier forma, lo imponente de su figura y fuerza del monstruo era evidente, un ser de gran tamaño, fornido y con púas afiladas en cada rincón prolongado de su cuerpo. Este les exigía a los luchadores, que solo tenían 2 opciones, o unirse a la asociación de monstruos convirtiéndose en uno de ellos, ingiriendo una especie de esfera rosada, o morir allí mismo en sus manos. Los débiles en mente lo hicieron, no se opusieron ni un poco. Estaban entre la espada y la pared, no se atrevieron ni a mirar el pequeño espacio que había en su escapatoria. Tan solo para presumir su fuerza, Suiryu se enfrentó a los recién convertidos, derrotándolos a todos. Ahora solo quedaba el pez gordo, aquel del problema inicial. El arte marcialista se lanzó con gran habilidad hacia el Kaijin, pero, choque con la realidad. Aquel monstruo era exageradamente más fuerte que él, y eso ya era decir mucho. Ahora sí que sangraba a borbotones por la boca. El serio Kaijin disfrutaba torturando al arrogante campeón, quien hacía cuanto podía en evadir y atacar, casi inútilmente. Estaba en real peligro, ya no veía la posibilidad de salir con vida. Volteó la mirada, visualizando a uno de los luchadores, que se había mantenido estático y expectante de todo, quizás se trataba del 4º o 3er luchador más habilidoso del torneo, aquel que también odiaba a Suiryu por su arrogancia. Ingirió una dosis mayor a la habitual de las esferas que lo convertiría en Kaijin, quedando desmayado unos minutos, ante la mirada de todos. Reanudando su combate, el Kaijin lanzó su ataque contra Suiryu, el cual fue repelido levemente por la inesperada intervención de 2 héroes clase A, quienes participaron también del torneo y fueron derrotados por el mismo Suiryu. Ahora le ofrecían ayuda desinteresada, cumpliendo su labor ético de héroe, pues sabían perfectamente que no podrían vencer al poderoso enemigo que tenían delante. Tan solo le proponían ganar tiempo para que Suiryu lograse escapar con vida, aún arriesgando las suyas. Era impresionante. Suiryu accedió sin pensarlo 2 veces. De un potente salto, esperaba poder atravesar el techo abierto del estadio, en su expresión de terror y de miedo a la muerte, mientras de fondo podía oír la potencia del golpe del monstruo hacia los valientes héroes, casi como una ruptura de sus huesos. Él tan solo pensaba en escapar. Y vaya que estuvo cerca de lograrlo. Pero no. Brusca y repentinamente, el mismo luchador que se quedó desmayado por la sobredosis, se levantó ahora con un cuerpo distinto, completamente mutado y gigante, sencillamente monstruoso.
Este logró interceptar a Suiryu, propinándole un contundente golpe que lo devolvió al piso nuevamente, estrellándose. Ahora sí estaba solo. Al borde de la inconsciencia, si es que su muerte no llegaba antes. El campeón del torneo apenas escuchaba la conversación entre los dos Kaijins, percatándose de que el más fuerte de estos se había marchado, quedando solo con el recién convertido. El muchacho rogaba por su vida, pero fue inútil. Este era más sádico, y según sus palabras, lo torturaría tal y como se lo merecía. Estaba perdido. El joven ya no tenía fuerzas para pelear, y apenas podía moverse. Solo le quedaba gritar, gritar por ayuda. Ahora que conocía la verdadera determinación de un héroe, deseaba que apareciera otro y acabase con el monstruo. Era ya su última esperanza. Y al fin, llegó, su salvador. Luego de tanto sufrimiento, el calvo con capa al fin llegaba al rescate, con una entrada dramática, salvando a Suiryu del ataque de gracia del Kaijin. Plantándole cara, con la misma expresión de siempre. Otro Kaijin arrogante de su fuerza trataba de dañarlo, siendo sus esfuerzos inútiles frente al invulnerable cuerpo de nuestro héroe. Las preocupaciones del más fuerte iban más allá de las batallas, eran más abstractas. Se tomaba el lujo de pensar en ello, prácticamente ignorando al monstruo, que lo golpeaba sin cesar, sin resultado aparente. Finalmente, acabó el combate de un puñetazo, destrozando la mitad superior del cuerpo. Todo ante la vista del perplejo Suiryu. El dolor ya había terminado. Y tras todo ese suceso traumático, el campeón había cambiado completamente. Saitama y él tuvieron una breve conversación, en la que se presentaron y el héroe le explicó por qué había entrado al torneo. Cuando este último estaba a punto de irse, el moreno le advirtió que no saliera del estadio, porque un monstruo aún más fuerte que el que había matado hace segundos estaba suelto. El del traje amarillo asintió, dirigiéndose hacia la próxima batalla. Suiryu trató de detenerlo, en un acto realmente empático, pero Saitama solo lo ignoró y siguió su camino en búsqueda de aquel monstruo tan temido. Entre lágrimas, Suiryu veía a su salvador alejarse, maldiciéndose de no haber podido detenerle. Ondas de choque en la lejanía, terminando en una cabeza volada, que cayó justo al lado del moreno, era la del temido Kaijin. El superhéroe había logrado otra hazaña imposible para unos, con extrema facilidad. Era todo, Saitama se acercaba hablándole nuevamente al herido. Cuando un hombre está en tinieblas, él está buscando una luz, por más diminuta que sea, su mera presencia es suficiente para recuperar la esperanza. No hace falta explicar el por qué este momento está tan arriba en el top. Tan solo ver el cambio brutal de pensamiento de un personaje tan fuerte e interesante como Suiryu en tan solo minutos, es suficiente. Una enseñanza moral. Un momento más que épico y sumamente memorable, incluso teniendo algunas escenas cómicas. Un héroe demasiado fuerte. Número 2. Lección de heroísmo a Fubuki y Suiryu. A pesar de que Saitama no se caracterice por su inteligencia, sí posee un claro sentido de la justicia y empatía, notablemente reducida con el paso del tiempo, pero nunca extinguida. Y en su encuentro con estas dos personas, que insultaron y ensuciaron, ya sea con sus palabras o acciones, el nombre de los héroes, no dudó en ponerse serio y dar unas palabras, defendiendo su posición. Fubuki, lideresa de un grupo de solo héroes clase B, se presentó hasta la casa del calvo, exigiéndole que se uniera a su grupo, esto con la intención de mantenerlo al margen y que no la superase en el ranking. Saitama se negó y la hermosa mujer lo atacó. El calvo con capa no atacó en ningún momento, tan solo se limitó a defenderse, aprovechando para dedicarle esas palabras, aclarándole lo patético de su accionar, de su fracaso como heroína. Por otro lado, contra Suiryu fue similar, aunque no repitió las mismas palabras, fue mucho más directo. Aunque su seriedad en la ocasión fue la misma.
aquel muchacho que vimos en el puesto anterior, poco antes de su humillación. Aunque el mundo haya cambiado y esté cubierto de más malas personas, es trabajo del héroe combatirlas y brindarles la paz requerida, es su ardua misión, y para eso se necesita bondad, más que solo fuerza. いつか泣かされる。派閥、新人狩り、ランキング、関係ねえじゃねえか。ヒーローなめんじゃねえぞ、この。楽しむのが目的なら、それ以上強くならない方がいいぜ。Salvavidas de King y Meheim. Dos ejemplos muy similares. De personas a las que nuestro querido calvo rescató de una muerte segura, apareciendo en el momento oportuno y derrotando a su respectivo monstruo agresor. Aunque aquí también podría entrar Genos, pues es sabido que Saitama lo ha salvado en más de una ocasión. Pero hago énfasis en estos dos, pues nos lo presentan a través de flashbacks cortos. Meheim, héroe clase B rango 20, ex miembro del grupo Fubuki, con complejo de inferioridad. Un día, un monstruo atacó a todo su equipo, quedando solo él en pie, completamente resignado de su debilidad. Luego de ser salvado, decidió hacerse tan fuerte como aquel héroe que lo salvó. En el caso de King, quien se atribuía los logros no reportados de Saitama, en una de las primeras veces, un monstruo lo atacó, dejándole una marcada cicatriz en un ojo. Un héroe novato lo salvó, con el rostro ensangrentado, pero saliendo victorioso del duelo, se acercaba al herido King que se retorcía del dolor. Años después, al fin reconocía a su salvador, Saitama. Si empieza anciano, otra hazaña imposible para unos, fue fácil para este gran héroe. El temido monstruo nivel desastre dragón, conocido como el Cien Pies Anciano, un ser de enormes proporciones, aquel que derrotó a 5 héroes clase S con habilidad de cuerpo a cuerpo. Viéndose como la escena final de la temporada 2, Saitama lo fulminó de un solo golpe serio directo, que lo desintegró por completo. En un trabajo en equipo con King. Ante la mirada impresionada de los que lo habían combatido, y en especial de Genos, su discípulo, que lo admiraba más tras presenciar esta escena. Camino al héroe. Un capítulo especial y fuera de temporada, una precuela genial, muy interesante. Completamente enfocado en él. Nos relata una pequeña historia que se sitúa durante el primer año y medio de entrenamiento personal de Saitama. Nos cuenta más que su progreso en la pelea contra Kailins, ni solo el origen de su traje, sino a la adversidad, al clima de una injusticia y a su astucia al enfrentarla. A que era capaz de proteger y ayudar a los suyos. A su verdadera humildad ante los problemas cotidianos. Un capítulo entretenido, sin duda. Que forzadamente, merecía una mención aquí. La admiración de Genos, el llamado Kibor demoníaco, el coprotagonista de la historia junto al calvo con capa, es el personaje que convive con este mismo, pues lo admira profundamente. Desde el episodio 2, fue testigo de su impresionante fuerza. Desde ese momento, compartieron diversas aventuras, algunas curiosas, felices y emotivas. En algunas, donde Saitama no demostraba su fuerza, sino su calidad de persona, valores propios pero siempre heroicos. Reflexiones. Unas cuantas, en diversas ocasiones. 見たことがありません。なんだよ急に。気持ち悪いな。たとえ世間に評価されなくても、俺は先生についていきます。そういうのいらねえから別に。埼玉先生、本当にそれでいいんですね。お、雨止んだな。それが先生の進む道だというなら、俺は何も口を出しません。もし今後埼玉先生は誰とも組まない、誰とも対立しない、ランキングなど見て。El conquistador del universo. El digno cierre de una temporada. Una temporada enfocada en el desarrollo de las aventuras de su protagonista.
A diferencia de la segunda, donde su participación fue notablemente reducida debido a las tramas principales. La gran nave alienígena espacial, que comenzó su participación desde el episodio 10, había llegado al fin a la Tierra. Pues, la profecía que el líder de estos extraterrestres, Lord Boros, había escuchado hacía casi ya 20 años, señalaba al planeta azul como su destino luego de tanta búsqueda. La gran nave se posicionó en Ciudad A, casualmente la misma ciudad donde la reunión de los clase S y Saitama se daba en ese momento. Bombardeándola de una oleada, dejando la ciudad en ruinas. Una feroz batalla entre estos dos bandos se estaría dando en la superficie. Mientras que, por otro lado, nuestro calvo héroe ya se había adentrado en la gigantesca nave. Con el objetivo de encontrar y derrotar al mencionado líder de los invasores, y así acabar con todo de una vez. En el camino, se daba con algunos subordinados que no duraron mucho ante el poder de nuestro héroe. Ni siquiera la fuerza psíquica de uno de estos alienígenas lo pudo dañar. Mientras tanto, el conquistador del universo lo esperaba tranquilamente en su trono, esperando a su ya visualizado oponente, a quien nombró como el guerrero más poderoso de este planeta, por quien había estado esperando tantos años. La enorme puerta que daba a la gran habitación del rey alienígena se quebró de golpe por un puñetazo, dicho guerrero terrestre había llegado triunfalmente. Boros, tan confiado como él mismo, le preguntaría a su adversario la identidad, revelando la suya a continuación. Él presentándose como el líder de los piratas intergalácticos de materia oscura y, por supuesto, como el conquistador del universo. Y el hombre de traje amarillo como un héroe profesional, llamado Saitama. Una vez presentados, el alienígena le narraba sus delirios de grandeza, a la vez que se acercaba lentamente hacia nuestro calvo con capa. Una vez lo tuvo frente a frente, tratando de intimidarlo, Saitama tan solo reaccionó aplicando el primer golpe de la pelea, un puñetazo que fue suficiente para enviar al extraterrestre a estamparse violentamente contra un pilar, destruyendo su armadura de paso. La misma armadura que contenía todo el energético poder del alien. No murió del primer golpe. La verdadera pelea estaba por comenzar, y entonces se movieron por todo el escenario. Boros siempre tomando la iniciativa de ataque, lanzando contundentes golpes consecutivos, que hacían retroceder al héroe, mas no dañarlo. Cada vez que Boros corría, Saitama solo trotaba. En uno de los choques entre ambos, el calvo lanzó otro puñetazo, el cual provocó la amputación de uno de los brazos del pirata espacial. Brazo el cual el alien pudo regenerar a los segundos. La diferencia de fuerzas era bastante notoria. La batalla se prolongaba más y más, acabando poco a poco con los pilares de la extensa sala. Agrietando y atravesando el techo de este escenario, prosiguieron la batalla en el techo de la gran nave. Boros se preparaba para acumular y ejecutar el primer ataque explosivo a distancia, el cual tampoco hace efecto en nuestro héroe. La pelea se torna mucho más seria para Boros cuando decide usar el modo meteoro, una última transformación que lo vuelve mucho más rápido, fuerte y explosivo, pero que a la larga reduce su esperanza de vida. Esto significa que lo daría todo en la batalla. Y se nota, pues logra atrapar al casi inmóvil Saitama en un combo de golpes que lo mandan a volar, dándole un puñetazo tal que hace que brote fuego puro, fundiendo el interior de la nave. Prosiguiendo su estado frenético, logra propulsarse en una patada ascendente directamente al pecho de Saitama, lo cual produce que salga volando, estrellándose contra la superficie de la luna. Mientras tanto, el líder alienígena ya estaba agotado, pues respiraba agitado, pensando que su esfuerzo había valido la pena pues había ganado. No. El hombre sin cabellera había regresado al planeta azul y a la batalla, siendo que su potente aterrizaje fue capaz de balancear hacia su lado toda la enorme nave. Boros estaba más que furioso, tanto que al verlo se abalanzó al instante sobre él, pero no contó con que nuestro héroe tomara la ofensiva de repente, proporcionándole un golpe directo al pecho, al parecer uno de sus puntos vulnerables en ese estado, mandándolo a volar. Sin darle tiempo a recuperarse, Saitama asesta los golpes normales consecutivos, despedazando completamente el cuerpo de Boros, quien a duras penas consigue regenerar todo su cuerpo, pero ya no tiene energía para seguir combatiendo cuerpo a cuerpo, utilizaría su último y letal recurso. Desatando absolutamente todo su poder y energía en un solo punto, ejecutaría el cañón de estrella que colapsa, amenazando la integridad de todo el planeta o al menos una gran parte de este. Saitama lo tendría que contrarrestar sí o sí, y para eso utilizó la serie mortal severa, golpe serio, logrando su objetivo con éxito. De esta manera, finalizando la pelea, incapacitando y dejando al borde de la muerte al autoproclamado conquistador del universo.
En realidad, no había sido una pelea. Saitama siempre se estuvo conteniendo. Era más que obligatorio que este momento estuviese entre los puestos más altos. Yo opté por posicionarlo en el top 1. Trascendente y memorable. Toda esta pelea simboliza el sueño del protagonista reflejado en su oponente. Un tipo que dedicó tantos años tan solo buscando a un oponente digno con el que llevar a cabo su más dura pelea. Tan solo ver al enemigo más poderoso, hasta el momento, esforzarse para derrotar al héroe, en lugar de ser al contrario como viene siendo una batalla final. Pero no, esta pelea también simboliza toda la trama inicial de la serie, en torno al verdadero protagonista. El poder innato de nacimiento contra la superación a base de entrenamiento mortal. La capacidad de cambiarse a uno mismo es la mayor fuerza de la humanidad. Esto significa, en esencia, One Punch Man. Hasta aquí llega el video. Agradezco a los que lograron llegar hasta este punto. Lamento mucho la duración del presente video, pero pues, me emocioné recordando cada momento épico de toda la serie en su totalidad. Pues deseaba darle su merecido reconocimiento. Lo hice pensando en los fanáticos de esta genial obra que alcancen a encontrar este video, pues ellos son mi público meta principal cuando me explayo de esta manera. Y, sobre todo, me siento satisfecho con el resultado final. Sin más, me despido y hasta la próxima ocasión.